Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres de maravilla en este día. Bueno, pues voy a aprovechar para presentarte el tema de fisiología del sistema urinario y renal. Soy tu amigo y servidor Juan Augusto Hernández Rivera y espero que te diviertas en esta presentación. Hasta luego. Bueno, pues vamos a comenzar. En este caso vamos a iniciar por la parte de generalidades y pues aquí observamos que el sistema urinario y renal es el encargado de la producción de orina, a través del cual se eliminan sustancias dañinas o excedentes. Algo que quisiera recalcar en esta presentación, bueno, pues son las venas y arterias que nos van a irrigar a nuestros riñones, y en este caso, por ejemplo, a partir de la aorta abdominal se derivan las arterias renales, y de la vena cava inferior también se derivan las venas renales. Esto es algo muy importante porque en este sistema de vasos sanguíneos es donde se va a estar llevando a cabo toda esta situación de reabsorción, filtración, etc. Ya lo vamos a estar viendo más adelante. Y bueno, en este caso la unidad estructural y funcional del riñón, pues sin duda es la nefrona, es la célula que forma parte de este sistema renal, y pues propiamente es una célula, obviamente con millones de células similares, para desempeñar la función que consiste en la producción de orina. Este pues está formado por vasos sanguíneos, ¿no? Y esos vasos sanguíneos pues son capilares glomerulares, o propiamente el glomérulo, que tiene una capacidad permeable en sus paredes para filtrar todos los componentes del plasma. Pero bueno, en este caso observamos este sistema tubular, donde se lleva a cabo principalmente toda esta filtración propiamente. Si se dan cuenta, tenemos a la arteria aferente, que son donde entra principalmente la sangre. Aquí es donde sucede la filtración, y posteriormente sale a través de la arteriola deferente. Tenemos en este caso, mostrando aquí, al corpúsculo renal, que es un órgano fundamental lleno de estructuras interesantes, ¿verdad? Como el túbulo proximal, es una porción de ese tubo donde van a ir compuestos que van a ser reabsorbidos por nuestro organismo. Pero vean todo este sistema complejo que consta este corpúsculo. Aquí es donde sucede propiamente toda la magia de la filtración. En este caso también tenemos al aparato glomerular, ya hablaremos de él más adelante, ¿verdad? Aquí vemos el esquema completo y vean que nada más estamos hablando de esta pequeña porción. Interesante, ¿verdad? Bueno, ya vamos a ver qué son los perísacos. Entonces, como les comentaba, tenemos la arteria aferente, sucede la filtración, y luego tenemos la arteriola eferente. De esta manera observamos cómo entra y cómo sale después de esa filtración. Esto es importante comentarlo porque no nada más en una ocasión entran por este glomérulo, sino que en diversas ocasiones, a través del bombeado del corazón, de la sangre, entonces es aquí donde sucede ese proceso. Ahora bien, como les comentaba, estos vasos sanguíneos, ¿verdad? Pues tienen la capacidad permeable en sus paredes para filtrar todos los componentes del plasma. De manera que estos túbulos, vean, aquí tenemos iones negativos o positivos, tienen una función de recuperar, por ejemplo, parte de los componentes que no deseamos eliminar. Y aquí tenemos esta flecha, ¿no? Esta porción sería propiamente del túbulo contorneado proximal. Todos estos puntos en verde pues son todas las moléculas que vamos a estar recuperando. Pero aquí algo interesante es de que observemos que toda esta porción interna es meramente
permeable, entran y salen iones positivos o negativos, hablando de elementos químicos, ¿verdad? Llámese, por ejemplo, sodio o potasio. Muy bien, entonces en el glomérulo tubular pues pasan esos pequeños o grandes componentes, tal como las proteínas o eritrocitos, que son muy grandes y no deberían de pasar. Por ejemplo, en la orina también hay componentes pequeños con una cierta lógica. Podemos decir que se podrá filtrar de manera muy sencilla, pero esto no es así, gracias justamente a esta cápsula de Bowman. Entonces vean que ni elementos pequeños o grandes necesariamente se van a estar perdiendo. O pueden más bien reabsorberse, ¿no? Estaríamos hablando propiamente de eso. De manera de que en este caso esa cápsula de Bowman pues nos ayuda a retener componentes que no son deseables perder en ese momento. Luego tenemos por aquí, por ejemplo, los pedícelos. Estas son células que se encuentran alrededor de los capilares dentro de la cápsula de filtración del glomérulo. Y las estructuras de sostén, que son los pedícelos, pues son propiamente hechos de proteoglucanos, que es una molécula compuesta por la unión covalente entre una cadena de aminoácidos. Vean qué tan importante es esto, ¿no? Que es lo que le va a dar propiamente la estructura a este sistema capilar, ¿no? Entonces van a estar unidos de manera covalente con una cadena de aminoácidos y con uno o varios glucosaminoglucanos sulfatados, ¿no? Ahora, aquí tenemos un ejemplo de la glucosa, ¿verdad? Que puede atravesar la barrera de filtración, ¿no? Estamos hablando de una partecita muy pequeña por acá, pero que no aparece en la orina. O sea, de hecho, tú puedes analizar la orina y no debería haber compuestos como glucosa, porque de ser así, algo no estaría bien. Por lo tanto, una explicación seria con respecto a esto es de que en el túbulo proximal existen demasiados transportadores que permiten la reabsorción de esta glucosa. Y de ser así, esta glucosa se reabsorbe. ¿Dónde? Repito, en el túbulo proximal. Entonces, en el caso de, por ejemplo, los transportadores de glucosa son proteínas transmembrana, ¿verdad? Que se encuentran por acá, que usan gradientes electroquímicos para mover moléculas entre ambos lados de la membrana y que trabajan de manera coordinada con factores hormonales, receptores, segundos mensajeros. Seguramente te suena algo porque lo has trabajado con el doctor César. De manera que se pueda mantener el flujo de este metabolito, en este caso la glucosa, en condiciones normales. Ahora bien, en caso de una persona diabética, seguramente te lo estás preguntando, concentra demasiada glucosa que los transportadores no alcanzan a reabsorber. ¿Dónde dijimos que se reabsorbe? En el túbulo proximal. Entonces no alcanzan a reabsorber toda la glucosa en el túbulo proximal y por lo tanto comenzará a aparecer en la orina. Esa sería la razón, lo cual es un indicativo de que en los vasos sanguíneos hay más glucosa que se pudiera haber metabolizado. Ahora bien, vamos a hablar del sistema de túbulos, ¿verdad? Que en lo general nos permite reabsorber los componentes tales como el sodio proveniente del filtrado, ¿no? Ya hablamos que viene de aquí del filtrado glomerular, es decir, que inevitablemente fueron liberados, pero que son recuperados para ser reconstituidos. Fíjense bien, entonces aquí en esta parte del glomérulo se filtra todo lo que se tiene que filtrar de componentes que no se tienen que perder, en este caso del cuerpo, hablemoslo de esa manera,
Y el sistema de túbulos nos va a permitir recuperar en gran parte componentes que no deseamos que sean liberados, al menos en este momento. Entonces, de eso se va a encargar principalmente el túbulo contorneado proximal. Y el túbulo contorneado distal, pues es a donde ya va a ir los residuos de la excreción y pasaría por aquí propiamente la orina. Pero también nos ayuda de cierta manera a recuperar algunos otros componentes que a lo mejor en el camino del sistema de túbulos no fueron recuperados. Y aquí tenemos, por ejemplo, al asa de Henle. Esta es bien interesante porque cuenta con una porción, como ustedes verán, gruesa y una porción fina. Y tiene la capacidad de diluir o concentrar la orina, ¿verdad? Tiene la capacidad de diluir o concentrar la orina. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, tiene la capacidad de perder o liberar sodio o moléculas de agua. Porque lo que rodea la nefrona es un medio hipermolar, es decir, que tiene más osmolaridad afuera que adentro. Vean cómo tenemos sodio, glucosa, ¿verdad? Se encuentran adentro y estos son los componentes que pudiéramos ir recuperando también en nuestro sistema de túbulos. De manera que los otros túbulos permiten recuperar o absorber sodio o glucosa u otros componentes perdidos. Pero sobre todo, pues lo más importante es de que tenemos el control principalmente de la cantidad de agua que vamos a tener o no en el organismo. Pues bien, hasta acá yo me quedaría para poder hablar en esta primera parte, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a hablar entonces de que este sistema renal pues cuenta con 4 funciones básicas. El primero sería la de filtración, que ya te había comentado, que sucede en la fase de la parte del glomérulo, que luego, que una vez que se filtran esos componentes o los que no, pasan al sistema de reabsorción, ¿no? En el túbulo contorneado proximal, que sería agua, otras sustancias tales como glucosa, sodio, potasio, calcio, etc. Y a esto le vamos a llamar reabsorción. Y luego tenemos el asa de Henle. Aquí en el asa de Henle hay algo bien interesante, fíjate. Aquí tenemos toda una estructura de vasos sanguíneos que hay, pues bueno, entre estos temas, este sistema de vasos sanguíneos y el túbulo, en este caso del asa de Henle, pues hay un transporte entre ellos. O sea, existe un sistema de transporte que permite que las moléculas de ciertas características pasen de la luz del vaso a la asa de Henle. Súper interesantísimo. Y si pasan a la asa de Henle, entonces estos componentes pasarían a, bueno, estas moléculas pasarían al asa de Henle por medio de la luz de los vasos para ser eliminados, porque estos componentes propiamente no serían deseables, de hecho son indeseables. Y a este proceso le vamos a llamar secreción. Y pues bueno, finalmente aquí en el túbulo contorneado distal pues sucede la excreción propiamente de la orina, y en la orina pues ya van a ir todos estos componentes, ¿verdad? Siguiendo este camino, ¿verdad? De uréteres y vejiga. Espero que hasta acá hayas tenido una situación que hayas podido entender esto. Muchísimas gracias.